Me llamo Inmaculada Cantero, soy técnico de operaciones en el Plan Infoca, en la provincia de Córdoba concretamente, y conmigo vais a ver el punto número 5, que versa un poco sobre lo que es la organización en la extinción y en qué consiste y cómo se despliega el sistema de manejo de emergencia en incendios forestales en la comunidad autónoma, más conocido como SMAIF. ¿Qué vamos a ver en este tema 5? Pues vamos a ver cuáles son los niveles de gravedad potencial de los incendios forestales, cuáles son los grados de evolución de un incendio forestal, en qué consiste y cómo se despliega, como hemos dicho antes, el SMAIF en Andalucía, en qué consiste el plan de operaciones, que es básico para el funcionamiento del SMAIF y también para la organización en la extinción, y vamos a ver cómo se despliega el SMAIF en diferentes tipos de incendios, desde uno más básico en un primer ataque hasta un gran incendio, pasando por un incendio ya en ataque ampliado, ¿no? Vamos a ver esos tres tipos de despliegues del SMAIF. Los niveles de gravedad de un incendio forestal son declarados por la dirección del plan y definen la activación del plan Infoca según los niveles de emergencia del ámbito de protección civil que deriven del incendio. Tendríamos incendios de nivel 0 para aquellos que son potencialmente controlables con los medios del propio dispositivo y que en su evolución más desfavorable no supone que vayan a ponerse en peligro ni personas ajenas al dispositivo ni tampoco bienes que no sean forestales, o que pudiendo afectar a estos no es necesario desplegar un dispositivo de protección civil. Luego tendríamos los incendios de nivel 1, referidos a aquellos que, pudiendo ser controlados con medios del propio dispositivo, sí se prevé que por su evolución sea necesario poner en funcionamiento algún tipo de medida especial de protección para personas o para bienes que puedan verse amenazados por el fuego. Los incendios de nivel 2 serían aquellos para cuya extinción sí es necesaria, a petición de la dirección del Plan Infoca, que se incorporen medios extraordinarios estatales o incluso que puedan llegar a comportar algún tipo de situación de emergencia de interés nacional. Y ya el nivel 3 se referiría a los incendios forestales que, habiéndose considerado que ponen en juego el interés nacional, sean así declarados por el Ministerio del Interior. Los grados de evolución de un incendio forestal son declarados por el Servicio Operativo de Extinción del Plan Infoca y se hace en función de la previsible gravedad que pueda generar la evolución del incendio, atendiendo a distintos parámetros como pueden ser los combustibles presentes en la zona, la fisiografía, la meteorología, el valor ecológico de la zona o la presencia de infraestructuras de algún tipo de interés o sensible. Así iríamos de incendios de un grado A o incipiente para aquellos que son controlables con los medios de intervención en un primer ataque o de un despacho automático de un CEDEFO. Tendríamos después los incendios de grado B o grado bajo, en los cuales es necesario ampliar un poco los medios para controlarlos, y estaríamos hablando ya de incendios con una intervención en un ataque ampliado a segundo nivel. Sigue siendo de todas maneras un incendio en el que el número de recursos implicados es limitado y la superficie afectada también es limitada, y no tienen una gran repercusión ni social ni tampoco una gran afección al entorno. Pasaríamos después a los incendios de grado C o grado medio, para aquellos en los que ya sí es necesario ampliar algo más el despacho de medios. Implicaría ya la intervención seguramente de medios aéreos regionales o de BICAS en sus zonas de actuación prioritaria. Sería a lo mejor necesaria ya también la incorporación del avión de coordinación y probablemente la localización de la unidad móvil de meteorología y transmisiones de la provincia. Son incendios que ya sí tienen una mayor repercusión social y una mayor superficie afectada. Después estaríamos hablando de los incendios de grado D o grado alto, para aquellos que por su especial gravedad ya sí implican un despliegue más extraordinario de medios. Casi todos los medios provinciales de extinción estarían implicados. Se implicaría también a medios de otras provincias, aéreos y terrestres, a grupos de intervención de otras provincias. Posiblemente se localice ya en la zona la UNASIF, 1 o 2 aviones de coordinación en función del número de aeronaves presentes. Y en estos incendios ya sí es necesario también, además, la sectorización de los mismos para facilitar la organización y los trabajos de extinción y de planificación. Y son incendios que tienen una mayor repercusión social y mediática, y posiblemente afecten a bienes y a personas de distinta índole. Y por último estaríamos hablando de los incendios de grado E o de grado extremo, que no dejan de ser incendios de grado D o alto,
pero que por su especial complejidad o por su mayor superficie, pues implican que se declaren así por la Dirección Operativa Regional del Plan Infoca. Vistos los niveles y los grados de los incendios forestales, ya sí que podemos pasar a explicar un poco en qué consiste el SMAIF y cómo se despliega en los incendios forestales. Bien, pues hablamos de un sistema que lo que permite o lo que determina es cómo activar al servicio operativo de extinción según el grado de evolución del incendio y la gravedad potencial del mismo. Es un sistema que lo que persigue al final es hacer una planificación, un seguimiento, una ejecución de las actuaciones necesarias durante la extinción de los incendios forestales, permite la organización y la operatividad de los medios intervinientes, su apoyo logístico y el objetivo último no deja de ser la optimización tanto de los medios como de los materiales necesarios durante la extinción del incendio. En la cabeza de ese SMAIF se encontraría el director técnico de extinción, que es el máximo responsable de su articulación y de su despliegue, y de proceder a la constitución de las distintas secciones que integran este sistema, que en caso de encontrarse totalmente desplegados serían tres: una sección de planificación, una sección de operaciones y una sección de logística. Pero como hemos dicho, el SMAIF tiene estructura modular y permite la aplicación en todos los niveles de gravedad de un incendio, desde un incendio incipiente hasta grandes incendios, adaptándose un poco en ese despliegue de secciones. Antes de comenzar a explicar en qué consiste cada una de las secciones que componen el SMAIF, vamos a hablar de un documento que es básico dentro del SMAIF y es el plan de operaciones. Es un documento que se encarga de preparar y de redactar la sección de planificación para cada uno de los periodos operacionales del incendio bajo las indicaciones del director técnico de extinción, aunque también puede ser elaborado por este en caso de que la sección de planificación aún no esté desplegada en el incendio. En este documento se tienen que evaluar distintas fases del incendio. Una primera fase de reconocimiento para determinar cuál es la ubicación exacta del incendio, qué combustible está ardiendo, qué tipo de incendio tenemos, si existen o no infraestructuras preventivas de defensa sobre las que nos podamos apoyar. Luego se realiza una evaluación tanto de la situación actual como de la situación previsible del incendio forestal y una primera estimación de los tipos y de la cantidad de medios necesarios para la extinción. Luego una tercera fase de planificación, donde ya sí se determinan qué estrategias, qué tácticas son necesarias emplear para la extinción del incendio forestal y, muy importante, se establecen unos horizontes temporales para la ejecución de las mismas. Y ya por último se hace un seguimiento de los resultados obtenidos con estas estrategias puestas en funcionamiento y se establece si procede un cambio de plan de operaciones a un nuevo periodo operacional de la emergencia. En base a todo esto se elabora este documento que, como decimos, es un documento funcional y es un documento básico en el sistema de manejo de emergencias. Como ya hemos comentado, el sistema de manejo de emergencias se despliega en 3 secciones. Pues bien, vamos a comenzar hablando de la sección de planificación. Comentar también que en cada una de estas secciones está a cargo de ella un jefe de sección. La sección de planificación hemos comentado que es la que se encarga de elaborar, de redactar y de mantener actualizado el plan de operaciones, pero se encarga también de muchas más cosas. Es un poco la que recopila, la que analiza, la que evalúa toda la información relativa a las operaciones o a las estrategias acordadas de extinción y al control de los medios intervinientes durante la emergencia. Se compone de 3-4 unidades, una unidad de medios terrestres, una unidad de medios aéreos y una unidad de control y análisis. Vamos a ver un poco cómo funcionan estas unidades y vamos a entender mejor cómo funciona la sección de planificación. La unidad de medios terrestres es la que se encarga de tener registrados y actualizados permanentemente todos los recursos materiales y humanos que intervienen en la emergencia. Se encarga de movilizar y desmovilizar a estos medios, controlarles sus turnos de trabajo, sus relevos y la operatividad en general de los mismos.
La unidad de medios aéreos sería similar a la de medios terrestres, pero relativa a las aeronaves participantes en la extinción. Siempre va a estar apoyando al avión de coordinación y proporcionará pues, información relativa a los tiempos de trabajo de las aeronaves, a los puntos de repostaje, a los turnos de descanso, llevará un poco el control de todos los medios aéreos intervinientes en la emergencia, pero como decimos, siempre en permanente contacto con la coordinación aérea. Y la unidad de control y análisis es un poco la que se va a encargar de elaborar toda la información técnica necesaria para establecer la estrategia de actuación, atendiendo pues, a un análisis exhaustivo de meteorología, de predicciones, de comportamiento del fuego, características del terreno, etcétera. Y como hemos dicho, también es la encargada de elaborar y de redactar ese plan de operaciones, de mantenerlo actualizado según el momento operacional del incendio y hacerlo de acuerdo a las indicaciones del director técnico de extinción. La sección de operaciones dentro del SMACE es la encargada de ejecutar, de poner en práctica o de aplicar las actuaciones contempladas en el plan de operaciones. Se compone de 3 unidades, una unidad de medios terrestres, una unidad de medios aéreos y una unidad de área de espera que, aunque aparece dentro de la sección de operaciones, funciona de forma transversal junto con el resto de secciones del SMACE. La unidad de operaciones terrestres se divide normalmente en sectores de intervención si la entidad o la complejidad del incendio así lo requiere. Al frente de cada uno de estos sectores existirá un jefe de sector, que es muy importante que remita la información de la situación de su sector al jefe de operaciones. Toda la unidad de operaciones de lo que se encarga es de ejecutar y de llevar a cabo las acciones y las actuaciones que se han detallado en el plan de operaciones de cara a la extinción. La unidad de operaciones aéreas es quien controla y quien sigue la actuación de los medios aéreos durante la extinción del incendio, y normalmente estas funciones las asume el técnico de medios aéreos cuando está sobrevolando el incendio, pero siempre apoyado por el responsable de la unidad de medios aéreos de la sección de planificación, como vimos antes. Y por último, la unidad de área de espera es la que se encarga de determinar cuál o cuáles van a ser las áreas de espera para la recepción de los medios que van llegando a la extinción del incendio y facilitar luego su distribución a los distintos sectores de intervención, y además suele contemplarse también como un punto de reparto y de suministro para víveres y para materiales. Ya por último, la sección de logística es quien se encarga de proporcionar al personal interviniente pues, todo el apoyo logístico necesario durante las labores de extinción, desde el transporte al equipamiento, a los suministros, combustibles, víveres, comunicaciones, etcétera, ¿no? Se compone de 2 ramas, una rama de servicio y una rama de apoyo, y dentro de cada una de ellas varias unidades. Dentro de la rama de servicios se englobarían la unidad de comunicaciones, encargada pues, de reparar todo este tipo de útiles, repuestos de equipos, baterías o instalación de repetidores de apoyo, por ejemplo, ¿no? Estaría también la unidad médica, formada por el equipo médico y que desarrolla el plan médico de la emergencia, y la unidad mecánica para resolver cualquier tipo de avería de maquinaria o de vehículos. Y luego en la rama de apoyo pues tendríamos la unidad de suministro para abastecer de víveres, de EPI, materiales, etcétera, a los equipos de trabajo. Otra unidad para conseguir alojamiento en caso de ser necesario para los medios humanos desplazados al incendio, y otra unidad para la gestión de medios externos que sean necesarios para la extinción, pero que no estén contemplados a priori, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, pues, la maquinaria pesada o vehículos de transporte externos al propio dispositivo. Veamos cómo sería el despliegue del SMACE en un incendio incipiente o en un primer ataque. Como veis, es un esquema muy reducido. Hay un director de extinción que no tiene por qué estar presente en el incendio, a veces por la brevedad de este o por la poca importancia del mismo.
y otras veces puede realizar las funciones a algún coordinador de demarcación que se encuentre cercano a la zona. Básicamente se resuelve con los medios en despacho automático del CEDEFO, que serían fundamentalmente pues, un medio aéreo con el técnico de operaciones y la cuadrilla transportada, algún VCI o vehículo autobomba cercano a la zona del incendio, algún retén especialista que se encuentre en algún punto de encuentro cercano o de ruta por la zona, o incluso maquinaria pesada que se encuentre dentro del despacho del incendio, ¿no? También puede a lo mejor desplazarse algún tipo de helicóptero de extinción pesado o de aviones de carga en tierra, pero siempre que se encuentren en la zona de despacho. Y como veis, pues es un esquema bastante simple y contraído para lo que hemos visto del SMAIF. ¿Cómo sería el despliegue del sistema de manejo de emergencia en un incendio con un ataque ampliado? Pues como veis ahí ya sí tenemos un director técnico de la extinción a cargo de la emergencia y presente en el incendio, y a cargo también de la activación del servicio operativo necesario para la emergencia. Tenemos el despliegue en las 3 secciones, que estarán más o menos ampliadas según la gravedad o la posible evolución del incendio forestal y según también pues, la necesidad de medios prevista. Pero como veis es un despliegue del sistema de manejo de emergencias pues casi completo. Bien, ya por último tenemos aquí el despliegue completo del SMAIF en un gran incendio. Como veis, el director técnico de extinción estaría en la cabeza de este despliegue del sistema operativo, apoyado incluso por 3 oficiales de información, de seguridad y de enlace para hacer esas funciones de coordinación con otros organismos, de atención a la prensa, etcétera. Vemos también las 3 secciones completamente desplegadas, la sección de planificación con sus 3 unidades, la de medios terrestres, medios aéreos y unidad de análisis, la sección de operaciones con su unidad de operaciones aéreas y su coordinación de medios aéreos, unidad de operaciones terrestres con la sectorización del incendio y la unidad de área de espera. Y la sección de logística imprescindible con esa rama de servicios y rama de apoyo también completa con las unidades de cada una. Como veis, el despliegue es completo y ajustado un poco en cada momento al periodo operacional que exige la emergencia. Pues nada, hasta aquí el punto 5. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya sido muy provechoso.